¿Sabes? Esas películas de terror donde la niñera está sola en una vieja casa en Halloween, enfrentándose a un sinfín de horrores. Bueno, en 2017, esa no era una película, era mi vida. Claro, excepto que yo no era la heroína ingeniosa y valiente. Yo era una estudiante de secundaria de 17 años, con una habilidad única para el sarcasmo y un total de 0 habilidades de supervivencia. Aquella noche, había aceptado cuidar a los hijos de los Hamilton, una familia con 3 pequeños de menos de 10 años, en su casa de campo a las afueras de Madison, Wisconsin. ¿El motivo? Dinero extra. ¿La consecuencia? Pasar la noche más aterradora del año en medio de la nada. Nada sobre esa casa presagiaba buenas vibras. Pisos de madera que crujían, luces tenues y, lo mejor de todo, una vista que se extendía hacia un interminable mar de maizales. Ni un solo vecino a la vista. Hasta las calabazas talladas en el porche parecían burlarse de mí mientras cruzaba la puerta principal. Megan, de 6 años, y los gemelos Ryan y Max, de 8, estaban extasiados al verme. Ya habían devorado gran parte de su botín de dulces antes de que llegara, y sus energías estaban al máximo. ¿Podemos ver una película de miedo?, suplicó Ryan, con los ojos tan grandes como platos. Ni pensarlo, protestó Megan, haciendo un puchero. Eso da mucho miedo. ¿Qué tal algo intermedio?, sugerí, hojeando la escasa colección de DVDs de los Hamilton. Finalmente, nos decidimos por Coraline. No era exactamente aterradora, pero tenía ese ambiente inquietante que combinaba perfectamente con la noche. Los niños estaban absortos en la pantalla cuando, unos 20 minutos después, el teléfono fijo sonó. Sí, un teléfono fijo. ¿Quién sigue usando eso? El sonido me sobresaltó. Megan y los gemelos me miraron con expectación mientras me levantaba con un suspiro para contestar. El teléfono estaba colgado en la pared de la cocina, de esos modelos antiguos que solo ves en las películas. El identificador de llamadas estaba en blanco. Supuse que serían los Hamilton o algún vecino. «¿Hola?», dije, apoyando el teléfono contra mi oreja. Silencio. Unos segundos después, escuché una respiración leve al otro lado de la línea. Mi primera reacción fue pensar que era una broma. «Muy gracioso», dije con tono seco antes de colgar. Los niños no hicieron muchas preguntas, pero yo sentía un leve malestar, como una punzada que no podía ignorar. La llamada se repitió no 5 minutos después. Esta vez, la voz ronca al otro lado susurró. «Te estoy viendo», reí nerviosamente, aunque no había nada gracioso. «Buen intento», respondí con un tono que pretendía ser seguro. «Feliz Halloween para ti también». Colgué con un golpe más fuerte de lo necesario y traté de ignorar la sensación de incomodidad que se extendía desde mi nuca hasta mis pies. Los niños me miraron curiosos. «¿Quién era?», preguntó Megan, abrazando un cojín con fuerza. «Solo alguien jugando una broma», mentí, esbozando una sonrisa que no convenció ni a un pez dorado. «No se preocupen, el resto de la película transcurrió sin problemas, o eso parecía. Sin embargo, justo cuando Coraline comenzaba a desentrañar los oscuros secretos del otro mundo, la pantalla parpadeó y se quedó en negro. Al principio, pensé que el DVD había fallado, pero entonces me di cuenta de que las luces también se habían apagado. La casa estaba sumida en una oscuridad inquietante. «¿Es un apagón?», preguntó Max con un temblor evidente en su voz. «Probablemente», respondí, aunque mi voz traicionaba la seguridad que intentaba proyectar. Encendí la linterna de mi teléfono y me levanté. «Voy a revisar el interruptor principal». Megan me miró como si quisiera pedirme que no lo hiciera, pero finalmente asintió. «No te tardes», susurró. El panel eléctrico estaba, por supuesto, en el sótano, un cliché clásico de cualquier historia de terror. A medida que descendía las crujientes escaleras, el aire se volvía más frío y el leve aroma a humedad impregnaba el ambiente. Mi linterna temblaba, proyectando sombras espeluznantes en las paredes cubiertas de telarañas. Al llegar al panel, revisé los interruptores. Todos estaban en su lugar. Nada parecía fuera de lo común. Fue entonces cuando escuché el suave crujido de pasos sobre mi cabeza. Mis músculos se tensaron. El sonido era claro y distinto, como si alguien estuviera moviéndose lentamente en el piso superior.
Subí las escaleras lo más rápido que pude, mi corazón martilleando en mis oídos. Cuando llegué a la sala, los niños estaban acurrucados en el sofá, iluminados solo por el tenue resplandor de mi linterna. La expresión de pánico en sus rostros me detuvo en seco. El teléfono fijo volvió a sonar, rompiendo el silencio con su timbre agudo. Megan susurró: «No lo contestes». Pero ya estaba demasiado tarde. Mi curiosidad había vencido al miedo. Levanté el auricular con manos temblorosas. «¿Quién eres?», pregunté, intentando sonar desafiante. La voz al otro lado respondió con un tono bajo y rasposo: «No debiste bajar al sótano». Un frío indescriptible me recorrió la espina dorsal. «¿Qué quieres?», pregunté, pero la línea quedó en silencio. Colgué rápidamente y me volví hacia los niños. «Vamos a quedarnos juntos en un solo cuarto, ¿de acuerdo?», les dije, tratando de sonar tranquila. Es probablemente solo una broma de Halloween. Aunque intenté tranquilizarlos, la verdad era que ya no estaba tan segura. Cada fibra de mi ser me gritaba que algo no estaba bien. Decidí que lo mejor era llevar a los niños al dormitorio principal. Los convencí de que se trataba de una aventura de campamento y traté de fingir entusiasmo mientras recogíamos mantas y almohadas. Aunque intentaba mantener un semblante tranquilo, cada sonido en la casa parecía amplificarse. El crujido de los pisos, el susurro del viento en las ventanas, incluso nuestra respiración. Coloqué una silla bajo el picaporte de la puerta del dormitorio, como había visto hacer en tantas películas. Los niños se acomodaron en la cama y yo me senté cerca, sujetando mi teléfono con fuerza. Quería leerles un cuento para calmarles, pero los libros estaban en la sala de estar. «Quédense aquí», les dije. «Cierren la puerta detrás de mí y no la abran hasta que escuchen mi voz, ¿de acuerdo?». Megan, con los ojos llenos de miedo, asintió. «¿Vas a tardar mucho?». «Solo un minuto», mentí. Cerraron la puerta y oí el suave clic de la cerradura. Bajé las escaleras despacio, iluminando mi camino con el teléfono. Fue entonces cuando lo vi. Huellas de lodo que no estaban allí antes. Se extendían desde la puerta trasera, cruzando la cocina y desapareciendo en el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharse. Caminé siguiendo las huellas, cada paso pesando más que el anterior. La puerta trasera estaba entreabierta. ¿No la había cerrado? Estaba segura de que sí. Cerré el pestillo rápidamente y revisé las ventanas del primer piso. Todas parecían cerradas, pero algo no cuadraba. Mi teléfono vibró en mi mano, un mensaje del operador del 911 confirmando que la policía estaba en camino. Era un pequeño alivio, pero estábamos en medio de la nada y sabía que podían tardar. Un crujido en el piso superior me hizo congelarme. Por un instante, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces escuché pasos firmes moviéndose arriba, justo sobre mi cabeza. Corrí de vuelta al dormitorio y llamé a la puerta. «Soy yo. Ábranme». Megan abrió lentamente y yo cerré la puerta detrás de mí, colocando de nuevo la silla bajo el picaporte. «La policía está en camino», dije, tratando de sonar convincente. «Solo tenemos que quedarnos aquí, tranquilos y en silencio». Pero el sonido de una respiración pesada al otro lado de la puerta me hizo entender que no estábamos tan solos como había pensado. El picaporte comenzó a girar lentamente y los niños se aferraron a mí, temblando. Tomé una lámpara de la mesita de noche, mi improvisada arma, mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era? ¿Qué quería? Los segundos parecían eternos. Finalmente, el movimiento del picaporte se detuvo, pero oí pasos dirigiéndose a otra habitación. Después, el sonido de cajones siendo abiertos y cerrados, como si alguien estuviera buscando algo. El pánico en los ojos de los niños era palpable. Me incliné hacia ellos, poniéndome un dedo en los labios para indicarles que se quedaran en silencio. El tiempo pareció detenerse mientras nos quedábamos quietos, escuchando. De repente, un fuerte estruendo resonó en el pasillo, como si algo se hubiera caído o roto. No sabíamos qué había pasado, pero el miedo nos mantenía paralizados. En la distancia
distancia, finalmente escuché lo que más ansiaba, el sonido de sirenas acercándose. Su agudo aullido se hacía más fuerte con cada segundo y, al parecer, también lo escuchó nuestro intruso. Los pasos en el pasillo se transformaron en una carrera hacia las escaleras y luego el sonido de un motor arrancando y desapareciendo en la noche. Los destellos de las luces rojas y azules iluminaban la habitación cuando escuchamos un fuerte golpe en la puerta principal. Aunque sabía que era la policía, el miedo aún se aferraba a mí como una sombra persistente. Respiré hondo y retiré la silla que bloqueaba la puerta. «Quédense aquí», les dije a los niños tratando de sonar tranquila. «No salgan hasta que vuelva». Bajé las escaleras con cuidado. Cada paso parecía resonar más de lo normal. Miré por la mirilla y vi a 2 oficiales uniformados. Apenas les abrí la puerta, un torrente de alivio me recorrió. «¿Está bien?», preguntó uno de ellos mientras su compañero echaba un vistazo rápido al interior. «Alguien estuvo dentro de la casa», susurré, mi voz quebrada por el pánico contenido. Intentó entrar al dormitorio donde estábamos escondidos. Los oficiales me escoltaron de vuelta arriba para recoger a los niños. Ellos revisaron la casa y el patio mientras yo trataba de calmar a Megan, Ryan y Max, asegurándoles que ya estábamos a salvo. Uno de los policías regresó con una expresión seria. «Encontramos signos de entrada forzada», dijo, mostrándome las huellas de barro que se extendían desde una ventana rota en la sala hasta la puerta trasera. «También hay cajones revueltos en una de las habitaciones. Parece que buscaban algo, pero se fueron antes de que pudiéramos atraparlos». La sensación de peligro no desapareció completamente, incluso con los policías allí. Los niños y yo nos sentamos en el sofá mientras contaba lo sucedido. Cada detalle se repetía en mi mente como un eco aterrador. Las llamadas, los pasos, las huellas. No pasó mucho tiempo antes de que los padres de los niños llegaran a casa. Su rostro reflejaba la mezcla de terror y culpa que solo un padre puede sentir al saber que sus hijos estuvieron en peligro. Se disculparon una y otra vez, pero las palabras no podían borrar lo que había ocurrido esa noche. Rechacé quedarme más tiempo, incluso con la insistencia de los Hamilton. Me sentía agotada y emocionalmente drenada. Mientras conducía de regreso a casa, el miedo comenzó a dar paso a una extraña claridad. Halloween ya no sería lo mismo para mí. Lo que alguna vez fue una noche de dulces y risas, ahora me recordaba lo cerca que estuvimos del peligro real. Desde entonces, tomo cada llamada extraña y cada sonido fuera de lugar con la máxima seriedad. Porque, como aprendí esa noche, los monstruos más aterradores no están en las películas ni en los libros, son los que esperan en la oscuridad, justo afuera de tu puerta. Cuando acepté cuidar a Lily, la hija pequeña de los Peterson, pensé que sería una noche sencilla. Solo tenía que cuidar a una dulce niña de 3 años y a Rufus, un imponente pastor alemán con un porte protector. Pero no sabía que esa noche en su casa campestre, cerca de Nashville, Tennessee, me enfrentaría a algo mucho más aterrador de lo que había imaginado. El otoño había pintado los alrededores con tonos ocres y rojizos, y el aire fresco llevaba el aroma de hojas húmedas y pino. La casa de los Peterson era una hermosa cabaña rústica rodeada de altos árboles que parecían sacados de un cuadro. Cuando llegué, la señora Peterson me dio un rápido recorrido por la casa, mostrándome el sistema de seguridad, los horarios de Lily y el lugar de los snacks. Rufus, con su pelaje brillante y ojos marrones cálidos, caminaba a nuestro lado con su cola moviéndose rítmicamente. «Rufus estará atento a todo», dijo la señora Peterson mientras le acariciaba las orejas. «Es un excelente guardián». «Me siento más segura ya», respondí, sonriendo y acariciando al perro, que parecía disfrutar la atención. Cuando los Peterson se fueron, el silencio de la casa fue acogedor al principio. Lily era un encanto, feliz con su conejo de peluche y las historias que le conté antes de acostarse. A las 8:30 ya estaba profundamente dormida.
y yo me acomodé en el sofá con una taza de té caliente mientras Rufus se tumbaba a mis pies. El crepitar del fuego en la chimenea llenaba la sala de una calidez tranquila, en contraste con la oscuridad absoluta que envolvía el exterior. Sin embargo, la calma no duró mucho. Rufus, que hasta ese momento había estado relajado, levantó la cabeza de repente. Sus orejas estaban erguidas y su cuerpo se tensó como un resorte. ¿Qué pasa, chico?, pregunté, intentando sonar tranquila, mientras seguía la dirección de su mirada hacia las puertas de cristal que daban al patio trasero. Él dejó escapar un gruñido bajo y continuo, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de las ventanas. Me acerqué con cautela y miré hacia afuera, pero no vi nada, solo la sombra de los árboles balanceándose suavemente con el viento. Es probablemente un mapache, murmuré, más para convencerme a mí misma que para calmar al perro. Pero Rufus no estaba convencido. Su gruñido no cesó y su postura seguía alerta. Aunque intenté ignorar la sensación de inquietud, el nudo en mi estómago empezó a crecer. Pasó una hora, pero Rufus no se relajaba. Sus gruñidos se volvían más intensos y de vez en cuando ladraba con fuerza, como si intentara ahuyentar algo. Cada sonido en la casa, por pequeño que fuera, me ponía nerviosa. Traté de distraerme revisando el teléfono, pero mi mente volvía siempre a las puertas de cristal. Mientras buscaba algo para comer en la cocina, noté algo extraño en el cristal de la puerta corrediza. Había marcas de manos, como si alguien las hubiera presionado contra el vidrio. Mi respiración se detuvo por un momento y me acerqué para inspeccionarlas. Eran débiles, pero claramente visibles. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré hacia abajo y vi algo aún peor. Huellas en la tierra, justo fuera de la puerta. Eran demasiado grandes para ser de un niño. Retrocedí un par de pasos, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. Debe haber sido alguien que pasó por aquí antes, murmuré en voz baja, intentando racionalizarlo, pero Rufus no estaba de acuerdo. Sus gruñidos se intensificaron y me siguió de cerca mientras aseguraba todas las puertas y ventanas. Volví al sofá, con los nervios hechos trizas y mi té completamente frío. Mientras intentaba calmarme, un suave golpe resonó desde la ventana del salón. Me quedé inmóvil. El sonido parecía congelar el aire a mi alrededor. Rufus estaba ya en la ventana, ladrando ferozmente, con los dientes al descubierto y las garras arañando el suelo. Reuniendo el poco valor que me quedaba, me acerqué lentamente y aparté una esquina de la cortina. La tenue luz del porche iluminaba solo una pequeña parte del exterior. No vi nada, pero el golpeteo continuó, como si alguien estuviera llamando con calma perturbadora. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de la señora Peterson, pero la llamada fue directo al buzón de voz. No tuve más opción que llamar al 911. «Hay alguien afuera de la casa», susurré al operador, mi voz quebrada por el miedo. Ha estado golpeando la ventana y Rufus no para de ladrar. El operador trató de calmarme y aseguró que enviarían una patrulla, pero el tiempo estimado era de al menos 20 minutos. «Perfecto», murmuré con sarcasmo, mirando a Rufus. «Estamos solos, chico». El golpeteo cesó, pero la tensión en la casa era insoportable. Subí las escaleras tan silenciosamente como pude para revisar a Lily. Estaba profundamente dormida, abrazada a su conejo de peluche. Me acerqué a la ventana de su habitación y aparté ligeramente la cortina. Mi corazón se detuvo al instante. En el límite del bosque, entre los árboles, había una figura. Era alta y delgada, con algo brillante en la mano. ¿Un cuchillo? ¿Una linterna? No podía distinguirlo, pero no tenía intención de averiguarlo. Bajé corriendo las escaleras, mi mente trabajando a toda velocidad. Rufus ladraba con una furia inusual. Sus gruñidos parecían resonar en las paredes de la casa y sus ojos seguían fijos en la puerta corrediza que daba al patio trasero. Miré a mi alrededor en busca de algo con lo que defenderme y lo único que encontré fue una pesada escoba de madera junto a la chimenea. No era gran cosa, pero en ese momento me pareció mejor que nada. «Vamos, Rufus», le susurré, mi voz apenas audible sobre sus ladridos. Juntos nos movimos hacia la cocina, desde donde podíamos ver mejor la puerta trasera. El brillo de algo metálico reflejó brevemente la luz del porche, y ahí estaba de nuevo. La figura se movía hacia la casa, lenta pero decididamente.
Su rostro permanecía oculto bajo una capucha y la forma en que se acercaba, tan calculada, me provocó un escalofrío. Tomé el teléfono con manos temblorosas y me aseguré de que la línea con el operador del 911 siguiera abierta. Rufus estaba junto a mí, preparado para lanzarse a través del vidrio si fuera necesario. «Quien quiera que sea, no se acerque más», grité, intentando sonar más segura de lo que me sentía. La figura se detuvo, su cabeza inclinándose ligeramente como si estuviera evaluándome. Rufus dio un paso adelante, mostrando los dientes y gruñendo con tal intensidad que incluso yo sentí un atisbo de seguridad. Y entonces ocurrió algo inesperado. El intruso dejó caer lo que llevaba en la mano, un objeto que brilló antes de golpear el suelo, y dio un paso hacia atrás. Rufus ladró aún más fuerte, su cuerpo preparado para atacar. El sonido lejano de las sirenas comenzó a llenar el aire. Primero un murmullo apenas perceptible y luego un grito agudo que cortaba la noche. El intruso giró sobre sus talones y corrió hacia los árboles, desapareciendo en las sombras del bosque. Me quedé congelada, con los ojos pegados a la puerta, mientras los ladridos de Rufus se desvanecían en gruñidos bajos. Minutos después, las luces rojas y azules del patrullero iluminaban la entrada de la casa. Abrí la puerta con las manos temblando y 2 oficiales entraron rápidamente. Rufus seguía alerta, caminando junto a mí como una sombra protectora. «¿Está bien?», preguntó uno de los oficiales, mientras el otro revisaba las puertas y ventanas. «Creo que sí, pero alguien estaba aquí». Intentó entrar. Rufus lo asustó antes de que lograra algo peor. Les expliqué todo, desde las huellas en la puerta corrediza hasta la figura en el bosque. Los oficiales inspeccionaron el área y encontraron un rastro de huellas cerca del patio trasero, así como un objeto brillante en la hierba, una linterna. La señora Peterson llegó poco después de que la policía se retirara. Cuando vio mi expresión y escuchó a los oficiales describir lo sucedido, su rostro se llenó de horror. Se arrodilló para abrazar a Lily, que seguía profundamente dormida en su cama, ajena al caos de la noche. «No sé cómo agradecerte lo suficiente», dijo con voz temblorosa, mientras acariciaba a Rufus, que aún permanecía alerta, como si estuviera esperando que el intruso regresara. «Si no hubiera sido por ti y por Rufus, no quiero imaginar qué habría pasado». Le conté cada detalle, desde el comportamiento extraño de Rufus hasta el momento en que el intruso dejó caer la linterna y huyó. Mientras hablaba, me di cuenta de que los ladridos y la presencia intimidante de Rufus probablemente nos habían salvado de algo mucho peor. La señora Peterson prometió instalar cámaras de seguridad al día siguiente y reforzar las cerraduras de las puertas y ventanas. Me disculpé por no poder quedarme más tiempo, aunque insistió en que estaba bien. La verdad era que mi corazón seguía latiendo con fuerza y la sensación de peligro no desaparecía. Conduje a casa esa noche en silencio, los eventos de la noche repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Cada sombra en la carretera me hacía tensarme y cada faro de un auto que pasaba me parecía una amenaza. Rufus había sido un verdadero guardián y no podía dejar de pensar en cómo había reaccionado antes de que yo siquiera notara algo extraño. Desde entonces siempre miro 2 veces las puertas y ventanas antes de relajarme en cualquier lugar, incluso en mi propia casa. Y aunque siempre he amado a los animales, esa noche me demostró que un perro no es solo una mascota. Puede ser la diferencia entre el peligro y la seguridad. Cuando la señora Kelly, amiga de mi madre, me pidió que cuidara a su hijo de 5 años, Charlie, pensé que sería una noche tranquila. Su casa, ubicada en un pequeño pueblo de Nueva York, parecía salida de un cuento. Era acogedora, con un jardín lleno de flores y un árbol enorme en el patio trasero que daba al lugar un aire casi mágico. A pesar de la apariencia idílica, no sabía que esa noche sería todo menos tranquila. Charlie era un niño callado, pero no tímido. Cuando llegué, estaba sentado en el suelo de la sala, alineando meticulosamente sus carritos de juguete en una fila perfecta. La señora Kelly me dio las instrucciones habituales: acostarlo a las 8:30, revisar los snacks en la cocina, y cualquier emergencia podía resolverse con los números que dejó pegados en el refrigerador. «Últimamente ha estado hablando de su abuelo», dijo con una sonrisa mientras ajustaba su bolso. «No te preocupes si lo escuchas hablar solo.
Tiene una imaginación muy creativa. Le devolví la sonrisa, pensando que sería adorable ver cómo un niño pequeño inventaba historias sobre su abuelo imaginario. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, me daría cuenta de que había más verdad en sus palabras de lo que parecía. Cuando la señora Kelly se fue, intenté hablar con Charlie para conocerlo un poco mejor, pero parecía absorto en su propio mundo. Respondía a mis preguntas con monosílabos o asentimientos mientras seguía jugando con sus carritos. Me rendí después de un rato y me senté en el sofá con un libro, disfrutando de la paz y el silencio de la casa. Fue entonces cuando lo escuché. Charlie estaba susurrando algo para sí mismo mientras jugaba. Al principio, pensé que estaba inventando un diálogo para sus carritos, pero al prestar atención, sus palabras me dieron un escalofrío. Sí, abuelo, se lo enseñaré. Me incliné hacia él, dejando mi libro a un lado. ¿Con quién hablas, Charlie? Él levantó la vista, sus ojos serios y tranquilos. Con mi abuelo. Traté de no reaccionar, recordando lo que había dicho su madre. ¿Tu abuelo es tu amigo? Negó con la cabeza lentamente. Nombre es mi abuelo, de verdad. Viene a visitarme. La respuesta me dejó helada por un momento. Sabía que los abuelos de Charlie habían fallecido hacía años, pero quizás había oído historias sobre ellos y había creado una figura en su imaginación. ¿Qué hace tu abuelo cuando te visita? Charlie miró hacia la ventana del patio trasero antes de responder. Se queda bajo el árbol. Tiene un reloj que hace tic, tic, tic y se mece en su silla. La descripción fue tan precisa que me hizo mirar por la ventana instintivamente. Todo lo que vi fueron las ramas desnudas del árbol balanceándose con la brisa nocturna. Intenté descartar la incomodidad que sentí, pero las palabras de Charlie quedaron grabadas en mi mente. Después de cenar, Charlie y yo pasamos el tiempo jugando con bloques en la sala. Aunque él seguía inmerso en su mundo, no podía ignorar la forma en que miraba hacia las puertas corredizas que daban al patio trasero. ¿Quieres salir a jugar afuera?, le pregunté, tratando de distraerlo, pero Charlie sacudió la cabeza con rapidez, con una expresión que mezclaba miedo y resolución. A él no le gusta cuando salgo. Mi pecho se tensó. ¿Quién no quiere que salgas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Charlie susurró, casi como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Abuelo, dice que no es seguro. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. A pesar de lo absurdo de la conversación, no podía ignorar el nudo de incomodidad que se formaba en mi estómago. A las 8:30 llevé a Charlie a su habitación. Lo arropé en su cama y él abrazó su oso de peluche con fuerza. Buenas noches, Charlie, le dije, tratando de sonar tranquila. Buenas noches, respondió, mirando hacia la ventana de su cuarto. Cuando cerré la puerta y regresé a la sala, sentí un escalofrío que no podía explicar. Intenté distraerme mirando mi teléfono, pero cada pequeño crujido de la casa me ponía en alerta. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo y prolongado, el crujido de la madera, como si algo pesado estuviera moviéndose. Miré hacia las puertas corredizas y noté algo que me dejó sin aliento. En el reflejo del vidrio parecía haber una figura moviéndose bajo el árbol en el patio trasero. Me acerqué con cuidado, apartando un poco las cortinas. Allí estaba, una sombra grande y borrosa, meciéndose lentamente en lo que parecía ser una silla bajo el árbol. Parpadeé varias veces, convencida de que era un efecto de la luz, pero no desaparecía. Mi respiración se aceleró y un frío desconocido recorrió mi espalda. Cerré las cortinas de golpe y revisé que la puerta estuviera bien cerrada. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Mientras recogía los juguetes de Charlie, mi mirada se desvió hacia la repisa sobre la chimenea. Allí, entre los adornos, había un marco con una vieja fotografía en blanco y negro. Me acerqué para mirarla más de cerca. Era un hombre mayor sentado bajo un árbol, en una silla mecedora, con un rostro amable pero cansado. En su muñeca, un reloj grande y redondo. El árbol del fondo era el mismo que el del patio trasero. Mi corazón se hundió. Charlie no podía haber visto esa foto. Estaba demasiado alta para él. ¿Cómo sabía tantos detalles? La noche avanzaba lentamente, pero mi inquietud
no me dejaba descansar. El crujido del viento en las ventanas y el ocasional chirrido de la casa parecían amplificados, como si cada sonido llevara consigo una advertencia. Estaba envuelta en una manta, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación racional, cuando escuché algo que me hizo detenerme por completo. ¿Por qué estás triste, abuelo? Era la voz de Charlie, proveniente de su habitación. Mi corazón se aceleró. Me levanté con cuidado y caminé hacia el pasillo, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. Me detuve frente a su puerta y pegué la oreja. «Yo también te extraño», susurró Charlie, su tono lleno de sinceridad. Empujé la puerta lentamente, rezando para que todo esto fuera un malentendido. Charlie estaba sentado en su cama, mirando hacia la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, haciéndolo parecer aún más serio. «¿Charlie?», llamé en voz baja. Él giró la cabeza hacia mí, sobresaltado. «Está aquí», dijo, señalando la ventana. Caminé hacia él con pasos inseguros, mi mirada fija en el vidrio. Afuera no veía nada más que el árbol, cuyas ramas se mecían suavemente con el viento. Traté de mantener la calma mientras cerraba las cortinas. «Charlie, cariño, no hay nadie ahí afuera», dije, tratando de sonar convincente. Él no respondió, solo señaló el marco que aún sostenía sobre su mesita de noche. Era la misma foto que había visto antes en la sala, del hombre en la silla mecedora con su reloj. «Él estaba aquí», dijo Charlie con una convicción que me hizo estremecer. Traté de calmarlo leyéndole un cuento hasta que finalmente se quedó dormido. Pero yo no podía volver a sentirme tranquila. Bajé las escaleras y revisé cada puerta y ventana para asegurarme de que todo estuviera cerrado. Cuando terminé, me senté en el sofá, agotada, pero incapaz de relajarme. Fue entonces cuando algo en el patio llamó mi atención. A pesar de haber cerrado las cortinas, una sombra se proyectaba débilmente en el suelo. Me acerqué, levantando ligeramente el borde de la tela, y mi corazón casi se detuvo. Bajo el árbol, la silla mecedora que nunca había notado antes se movía lentamente hacia adelante y hacia atrás, aunque no había viento suficiente para hacerlo. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista de la silla, meciéndose lentamente bajo el árbol. La luz de la luna hacía que las sombras danzaran alrededor, pero no había nadie allí. O al menos, eso quería creer. Intenté convencerme de que era solo el viento o algún efecto óptico. Sin embargo, el movimiento de la silla parecía demasiado deliberado, como si alguien invisible la estuviera utilizando. Mi respiración se aceleró y retrocedí lentamente, sin apartar la mirada del patio. Cerré las cortinas con un movimiento rápido, como si eso pudiera detener lo que estaba ocurriendo. Me senté en el sofá, abrazando mis piernas, mientras trataba de razonar con lo que había visto. Mi instinto me decía que algo no estaba bien en esa casa. Cada pequeño crujido de las paredes, cada susurro del viento, parecía llenarme de un temor inexplicable. El silencio se rompió de nuevo con la voz de Charlie. «No se va a ir», dijo desde el pasillo, parado en la oscuridad. Me levanté de un salto. «Charlie, ¿qué haces fuera de la cama?», pregunté, mi voz temblando más de lo que quería. Él me miró fijamente, sosteniendo su conejo de peluche contra su pecho. «Quiere que lo escuches». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Quién quiere que lo escuche?». Charlie no respondió. En lugar de eso, señaló hacia las puertas corredizas del patio trasero. Mi corazón latía con fuerza, pero me acerqué a él, tomándolo de la mano. «Vuelve a la cama, cariño. No hay nada ahí afuera». Lo llevé de regreso a su cuarto y me aseguré de que estuviera bien arropado. Cerré la puerta y bajé las escaleras, decidida a mantenerme despierta hasta que la señora Kelly regresara. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba no desaparecía. Entonces lo escuché. El suave tic-tic-tic de un reloj no venía de adentro de la casa, venía del patio trasero. Reuniendo el poco valor que me quedaba, aparté las cortinas una vez más. La silla mecedora seguía balanceándose y en ella, aunque apenas visible bajo la tenue
tenue luz estaba la figura de un hombre mayor. No se movía, excepto por el vaivén de la silla, pero su rostro parecía dirigido directamente hacia mí. Retrocedí, cerrando las cortinas de golpe y tomando mi teléfono. Marqué el número de la señora Kelly con manos temblorosas y esta vez contestó. Traté de mantener la calma mientras le explicaba lo que estaba ocurriendo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que hablara. «Eso no es posible», dijo en un susurro. «Mi padre murió hace semanas, pero esa silla era suya. Siempre se sentaba bajo el árbol con su reloj». No supe qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta mientras miraba hacia las cortinas cerradas, preguntándome si el hombre seguía ahí afuera. Cuando la señora Kelly llegó a casa, su rostro estaba pálido. Revisó el patio, pero no encontró a nadie. Sin embargo, la silla estaba allí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras conducía a casa, mi mente seguía volviendo al hombre en la silla. ¿Había sido real? ¿Un producto de mi imaginación? Todo lo que sabía era que las palabras de Charlie seguían resonando en mi cabeza. Quiere que lo escuches.